¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva actividad para Ciencia y Tecnología de quinto grado de secundaria. La actividad 6, experiencia 6, explicamos las propiedades físico-químicas para el uso responsable del plástico. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Explicaremos con base en fuentes científicas la composición química del plástico y su impacto en el ambiente. ¿Cómo se relaciona la composición química y las propiedades mecánicas del plástico? Esto lo vamos a responder teniendo en cuenta las dos actividades de CT anteriores, que han sido los experimentos que hemos hecho con el plástico. Se relaciona en que la composición química está formada por grandes agrupaciones de monómeros hechos de carbono e hidrógeno. En las actividades anteriores habían mostrado las cadenas que eran de C con puras H's al lado. Estas grandes agrupaciones permiten que el plástico sea resistente y ligeramente elástico, permitiéndole deformarse ante la acción de una fuerza y regresando a su normalidad una vez esta es retirada, tal como lo vimos en la experimentación que yo realicé. ¿Cuáles son los componentes del plástico? Están formados por grandes moléculas de carbono, como se dijo, junto a otros elementos como hidrógeno, principalmente el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. Vamos a leer este pequeño texto que tiene bases científicas sobre la gran problemática ambiental de los residuos plásticos. Vamos a tocar el tema de los microplásticos en particular. Son partículas plásticas con un tamaño inferior a los 5 milímetros, es decir, que no tienen ni medio centímetro de longitud. Los microplásticos incluyen piezas que provienen de la degradación de plásticos voluminosos hechos de polietileno, que son las bolsas plásticas, las botellas, entre otros, el poliestireno, que son los contenedores de alimentos blancos, el nylon, el polipropileno, que está en algunas telas, o el cloruro de polivinilo, que está en las tuberías plásticas, que son muy gruesas y resistentes. Las pequeñas esferas plásticas, las cuales son empleadas para la fabricación de juguetes y almohadas blandas, las microesferas, las cuales son adicionadas a productos de cuidado personal como la pasta dental y para darle color, brillo o son usadas como material de relleno. Aquí podemos ver en las imágenes que lo detallan más profundo. Dice, ¿de dónde vienen los microplásticos? Aquí nos muestran que vienen principalmente de las botellas de plástico, de los biberones de los bebitos, de algunas ropas que, al momento de ser lavadas en la lavadora, como la sacude, hace que estos microplásticos salgan al ambiente. Y es donde justo en esa agua que viene, el agua de la lavadora siempre lo echan a las tuberías, ¿no? Y es por ahí donde los microplásticos entran principalmente al mar. En algunos cosméticos también, como podrían ser la pasta dental principalmente, porque no lo meten así. No es solamente decir que los plásticos están en el contenedor, sino en el contenido mismo. Hay algunas pastas dentales que tienen microplásticos, que son como unas pelotitas chiquititas, más o menos azules. Algunas pastas dentales que no son de marca, por así decirlo, lo tienen. No todas, claro, pero hay algunas que sí lo tienen y como son más baratas, mucha gente lo consume. Y es donde más microplásticos se produce. En la pintura también, sobre todo las pinturas acrílicas, si no me equivoco, y en las llantas, que como se dijo, en las llantas muchas veces en los derrapes, en esas cosas que se rasguña con la pista, empieza a botar suelta partículas de microplástico al ambiente. Los microplásticos son diversos en su forma y su composición. Tenemos microplásticos en forma de circulares, pero que son como unas llantas, o sea que no están rellenas, son solamente como un par de aros. En fragmentos, en fibras que son como unos cabellos, pero son plásticos, y en bolitas. Los microplásticos pueden entrar a nuestro cuerpo por medio de nuestra alimentación, no solamente marina, sino que actualmente también se puede ver en alimentos ya de la tierra, por así decirlo. Sobre todo porque los microplásticos al empezar a ir al ambiente están en el aire y muchas veces se pueden meter en nuestra propia comida sin que nosotros nos diéramos cuenta, y también se pueden encontrar en el agua. ¿Pero por qué? Principalmente porque el agua viene de los ríos, sobre todo. Son tratados, pero los ríos, las fuentes de tratamiento de las aguas para hacerlas potables no pueden filtrar estos microplásticos, ya que miden menos de medio centímetro, así que simplemente pasan y lo estamos ingiriendo. Los efectos posibles del plástico en el cuerpo humano vienen a ser el daño en el ADN, el daño celular y la inflamación, y otras cosas más que después se los voy a explicar. Aquí les he puesto una tabla de algunos productos cosméticos que tienen microplástico. Aquí hay muchas marcas que no lo estoy poniendo para quitarles algo, solo quiero que ustedes tomen un poquito de conciencia si es que lo están usando y que lo consideren
disminuir el uso porque están aportando con la contaminación por microplásticos. Ahora vamos a responder en base a lo que hemos leído. ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan en el ambiente? Se fragmenta por acción del sol, mar y o aire. Bueno, esto no lo explicaron en la lectura, pero se los voy a comentar. Que por acción del sol, que bueno, ustedes saben bien que el sol quema harto y también desintegra cosas. El mar por las mismas olas y el aire por la fuerza del viento van degradándolo poco a poco hasta que se convierten en micropartículas de plástico. Estas se van al ambiente, es decir, sobre todo al aire, ¿no? Permanecen allí volando, entre comillas, porque no hay nada más que pueda consumirlo o alimentarse de él. En el caso, por ejemplo, de que algunas bacterias, o más bien dicho, la mayoría de bacterias, o creo que todas incluso, no comen el plástico porque no lo identifican como comida. Es por eso que tarda en degradarse y sigue existiendo ahí pese a que se haga por micropartículas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de los plásticos para el ambiente? Existen polímeros como los presentes en el caucho que cada vez que una llanta se desgasta y cuyas partículas finas se elevan al aire forman parte de la polución o contaminación ambiental. También recordemos que el plástico entero puede caer en los océanos, donde habitan especies marinas y pueden matarlas por asfixia o por inmovilizarlas tras atorarlas, o porque estos inocentemente lo hayan ingerido en su forma de microplásticos o incluso los comen enteros, como había en el caso de una ballena que se había comido bolsas de plástico enteras y tenía kilos y kilos de eso en su estómago que la llevaron a la muerte y amaneció una mañana en la orilla de la playa. Ahora vamos a ver sobre los peligros para la salud humana de los microplásticos en los alimentos. El plástico está formado por un polímero orgánico sintético al que se incorporan aditivos químicos durante la fabricación, como los bisfenoles, los fetalatos, los retardantes de llama. Y bueno, estos aditivos se añaden para inhibir o retardar la fotodegradación, que es la degradación por acción solar, por acción del sol. Mejorar la fuerza, la rigidez, la flexibilidad, el color, la inflamabilidad y prevenir la proliferación microbiana. Si los microplásticos son capaces de acumularse en el organismo, pueden suponer una fuente de productos químicos en tejidos y fluidos como el hígado, el riñón e intestino. Es preciso tener en cuenta que algunos aditivos químicos y monómeros pueden tener efectos peligrosos sobre la salud, como el daño celular, estrés oxidativo, secreción de citocinas, la inflamación, reacciones inmunitarias, daño al ADN o incluso la toxicidad para la reproducción. Esto tiene que ver más que todo con la fertilidad de la madre o podría ser también en el mismo embarazo. Podría provocar que el bebé muera o que se venga antes de tiempo, por así decirlo, o que nazca con maldeformaciones o otras enfermedades. ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan cientos de años en el ambiente? Como habíamos visto, se fragmentan por acción del sol, mar o aire, que los va degradando de poco a poco hasta que se convierten en micropartículas de plástico y se van al ambiente. Permanecen allí porque no hay nada más que pueda consumirlo y su desaparición natural absoluta prácticamente va a demorar muchos años. ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? Eso sí lo vimos en la lectura. Tiene como componente principal el polietileno y aditivos químicos como los bisfenoles, los fetalatos y los retardantes de llama. ¿Cuáles son los tipos de plásticos que se utilizan en tu hogar y que pueden transformarse en microplásticos? Habíamos visto que algunos de estos ejemplos, ¿no? Pueden ser las botellas de plástico, los biberones, algunas ropas que son sintéticas, las pastas dentales que tienen microplásticos. Eso ya depende de ti. Tú me pones aquí cuáles son los que tú tienes en tu casa y que pueden producir microplásticos. ¿Cuáles son considerados los peligros potenciales que generan los microplásticos? Eso sí estaba en la lectura, así que si estabas atento lo vas a poder responder. ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? Otra vez nos están haciendo la misma pregunta, así que vamos a responder igual. Tienen como componente principal el polietileno y aditivos químicos como bisfenoles, fetalatos y los retardantes de llama. Elaboramos conclusiones. ¿Cómo la composición química del plástico afecta a los ecosistemas? Ya lo habíamos respondido también eso en las actividades anteriores, pero vamos a juntar todos los aprendizajes hasta ahora y con eso vamos a responder. El plástico puede liberar sustancias químicas nocivas en el suelo que luego pueden filtrarse a las aguas subterráneas u otras fuentes de aguas circundantes y por ende a los ecosistemas. Recordemos que el plástico libera sustancias químicas al momento de que se degrada por acción del sol, del aire o del mismo mar. Pero en este caso, como estamos hablando de contaminación del plástico en la tierra, cuando se degrada en la tierra, sus partículas pueden caer en la misma tierra hasta ir filtrándose y llegar a las aguas subterráneas o simplemente permanecer en el aire. Esto puede causar un efecto dañino en las especies que beben el agua de los ríos o vertederos y a los que viven en el mismo. ¿Cómo la composición química del plástico afecta a la salud?
Lo habíamos visto también en la lectura y otra vez creo que nos está repitiendo lo mismo, así que esto sí lo puedes responder tú solo. ¿Cómo las propiedades físicas son explicadas por la composición química del plástico? El plástico está formado por un polímero orgánico sintético, al que se incorporan aditivos químicos durante la fabricación. Eso también estaba en la lectura, como bisfenoles, los desfetalatos y los retardantes de llama. Estos se añaden para inhibir o para retardar la fotodegradación, mejorar la fuerza, que tenga más rigidez, flexibilidad para el color, la inflamabilidad y prevenir la proliferación microbiana. Esto es como prevenir que los microbios se lo coman, ¿no? Por eso es que los plásticos no son comidos por los microbios o por las bacterias. ¿Existen productos alternativos al plástico? Pues claro que sí. Por ejemplo, hay utensilios descartables hechos con pepa de palta, hay bolsas con cáscara de tomate, de tunas, almidón de maíz o de papa. Hay muchos otros productos que han sido sustituidos. En vez de plástico no han metido otra cosa, pero siguen teniendo el mismo labor. Si es que sabes de algunos más, claramente lo puedes responder con eso. Vamos a ver nuestros avances ya para cerrar. Comprendo las propiedades físicas y químicas del plástico para plantear su uso responsable y disminuir su impacto en el ambiente y salud. Esto ya lo hemos mencionado, hemos entendido cuáles son las causas de los microplásticos, las consecuencias que dio el microplástico en el ambiente. Argumento de oposición frente al manejo y gestión del plástico. Lo podemos hacer en nuestra posición, sobre todo desde el que estamos claramente en contra de la contaminación ambiental, y es por ello que estamos viendo también algunas otras alternativas para tener los mismos usos en los objetos, solo que cambiarles el material. Con eso habríamos terminado todo, así que espero que te haya servido el video. Podrías ayudarme suscribiéndote si deseas ver más contenido así, o apoyándome con un like y compartiendo el contenido con quienes desees o crees que nos necesiten. Nos estaremos viendo en otra actividad próxima. Bueno, cuídense mucho y bye.